la idea de la charla es contarle un poquito desde nuestra experiencia lo que fue el proceso de emprender con nanotecnología, de emprender en el mundo de la salud. La idea es llevarlo desde lo chiquitito que es lo nano hasta lo sistémico que es construir esto. Cada uno irá abordando un tema distinto en lo que sabe o que le gusta, así que nos iremos pasando la posta entre Ali y Nacho. Voy a arrancar a contarle un poquito de contexto para los que no saben lo que hacemos. Le voy a explicar un poquito por qué hacemos lo que hacemos. Para los que no saben, la diabetes es la principal causa de amputaciones no traumáticas en todo el mundo y se debe por múltiples factores, pero uno de los principales es que las personas no sienten lo que les pasa en los pies, entonces se lesionan y esto es muy difícil de detectar porque los pacientes no se dan cuenta y para los médicos también es súper difícil detectar esas lesiones a tiempo. Típicamente se detectan tarde. Y para eso, en Evers desarrollamos plantillas inteligentes que, mediante sensores de presión, permiten estudiar las presiones plantares, que son uno de los principales factores de riesgo que generan estas úlceras. Entonces, con estas plantillas y una aplicación en el celular, permiten estudiar el comportamiento de la pisada de los pacientes, para esa forma darle una herramienta al médico para detección más temprana, para hacer seguimientos y para poder evitar llegar a la lesión. Lo que nosotros buscamos hacer es prevenir la lesión, poder darle tanto al médico como al paciente una herramienta diagnóstico y preventiva para esa lesión. Pero bueno, si hacemos un poquito vamos para atrás y tratamos de ir desde el componente más inicial que forma esta plantilla, nos vamos a ir a entender un poquito de lo nano. ¿Y dónde está lo nano aplicado en esta plantilla? Está dentro del circuito que forma esa plantilla flexible. Entonces vamos a ir desde la ciencia a la ciencia aplicada. Las tintas de nanopartículas de plata son tintas que están cada vez siéndose más utilizadas dentro de la industria y dentro de la ciencia, tienen particularidades muy, muy especiales frente a lo que existía actualmente. Las tintas nanopartículas típicamente vienen dentro de un frasquito, en un líquido, ¿sí? Son bolitas muy, muy chiquititas, del orden de unos pocos nanómetros, que si ven acá en la imagen a la derecha, lo que podrán ver es que típicamente una tinta de nanopartículas de plata tiene tres eslabones esenciales. Una es la partícula en sí de la tinta de nanopartícula, tiene un polímero estabilizante que permite que estas partículas no se adhieran entre sí, es decir, si nosotros tenemos las tintas y las tenemos todas pegadas, las bolitas, no nos va a servir para nada, entonces viene con un polímero estabilizante, y después nosotros necesitamos un agente que lo sinterice y que lo una, y que forme esta red de partículas, que nos forme una tinta, una pista, que nos sirva como un conductor. Las tintas nanopartículas de plata hoy en día se usan para diferentes aplicaciones, por ejemplo, para diagnóstico, para diagnosticar ciertas enfermedades, en lugares antibacteriales, se depositan en telas, en zapatillas o en diferentes materiales porque tienen propiedades antibacteriales. Como herramientas conductivas, como es el caso de nosotros lo utilizamos como cables para sustratos flexibles y en herramientas ópticas dentro de microscopios, por ejemplo. Una de las principales ventajas que tiene la nanopartícula es que son muy reactivas, es decir, entran en reacción de forma muy rápida y necesitamos poca energía para hacerlas funcionales. Es decir, con poquita energía, con poca temperatura, nosotros podemos tener una tinta que esté funcionando y eso nos permite imprimir sobre plástico, sobre vidrio, sobre un montón de materiales que antes no se podían. Pero bueno, a estas tintas hay que depositarlas, obviamente, es decir, tenemos que lograr formar esa pista o ese cable, y existen diferentes procesos. Nosotros utilizamos, al menos en el prototipado dentro de la Fundación de Nanotecnología, lo que se denomina la tecnología inkjet, que es muy parecida a las típicas inkjet que tenemos dentro de una impresora HP, por ejemplo, y el proceso tiene tres etapas básicamente. Una es imprimir con esa impresora sobre ese material que querramos imprimir. El segundo es dejarla secar para que se evapore ese sustrato, ese solvente en donde estaba la nanopartícula, y después sinterizarlo. Las tintas de nanopartícula se sinterizan con rayos infrarrojos. Como pueden ver entre la imagen A, B y C, la partícula pasa de ser un copito a ser cada vez más unida y a crecer. Entonces eso se forma una red que permite que el material conduzca y funcione como un cable prácticamente. Acá pueden ver de vuelta el proceso, como van a ver que pasa desde la etapa inicial, que son un par de bolitas que están prácticamente aisladas y separadas, que conducen
muy poquito, directamente no conducen, hasta la etapa que conducen mucho, y ahí van a ver de vuelta acá arriba, como es la parte de que están separadas, y a medida que las sinterizamos se van uniendo. Este es el principio físico por el cual se imprime. Tenemos un cabezal por donde sale la gotita, tiene un pulso piezoeléctrico que va regulando la cantidad de gotitas, la distancia entre las gotitas. Esto funciona muy parecido a una impresora 3D con dos cabezales, uno que se mueve en el sentido X y otro que se mueve en el sentido Y, y con eso le damos la forma a la impresión que queremos. ¿Para qué nos sirve? Una de las grandes aplicaciones que tienen las tintas nanopartículas es que nos permiten imprimir sobre sustratos flexibles, es decir, sobre una filmina o sobre muchos materiales que luego se pueden usar en situaciones poco convencionales, como es dentro del cuerpo humano. El cuerpo humano, al ser algo orgánico, tiene formas no rectas, entonces está bueno, puede decir, para hacer plantillas, para hacer parches, para hacer diferentes tecnologías. Acá hay algunos ejemplos de tecnologías que están usando tintas de nanopartículas. Por ejemplo, esto es un holter dinámico que permite estudiar la frecuencia cardíaca y tiene los electrodos hechos con tintas de nanopartículas. Acá tenemos un electrocardiógrafo que permite hacer monitoreo de signos vitales de forma mucho más intensiva, también hechos con cables hechos con tintas de nanopartículas de plata, y una media que mide la presión también, que utiliza también vías de tintas de nanopartículas de plata. Entonces, una de las grandes aplicaciones que tienen las tintas de nanopartículas de plata es hacer circuitos flexibles. Nos permite esa ventaja que hace un par de años era prácticamente imposible. Hoy nos permite prototipar y diseñar circuitos muy divertidos. Ahora les voy a contar el caso puntual, yendo un poquito más hacia lo que nosotros hacemos de los circuitos flexibles de fuerza. Como les mencioné antes, nuestra plantilla lo que tienen la capacidad es de medir la presión plantar, es decir, mide en diferentes puntos cómo la persona está pisando para esa forma determinar si hay un riesgo o no, es decir, si hay una presión elevada. Estos sensores están compuestos por 3 capas típicamente, a grandes rasgos, en realidad tienen como 10 capas, pero las 3 esenciales son una capa conductiva, que se hace con tintas de nanopartículas de plata, que es la que pueden ver acá a la izquierda, en donde tiene diferentes trazados, un espaciador, ¿sí?, que le da una distancia, y un material que tiene una propiedad conductiva especial que a medida que lo presionamos cambia su resistividad, es decir, varía sus propiedades resistivas y nos permiten estudiar si hay una presión baja, media o alta, dentro de un rango, obviamente, de necesidad. Este sensor tiene un montón de parámetros que hay que ajustar la cantidad de pistas, el ancho de capa, la altura de la capa, cuántas linitas tiene, qué presión finalmente necesita medir, porque no es lo mismo medir un gramo que medir 1 kilo, que medir 100 kilos, entonces es necesario jugar con todos esos parámetros y para eso este tipo de tecnologías son muy buenas porque te permiten iterar muchas veces, te permite prototipar, te permite validar, te permite ensayar de forma muy rápida, que antes era súper difícil porque tenías que mandarlo a la industria, en donde la tecnología es muy lenta, en donde es caro. Entonces con esta tecnología te permite esa iteración muy rápida y muy eficiente. Pero bueno, una vez que uno termina con el sensor y que tiene el sensor que le gusta, viene una etapa por ahí un poco más divertida, quizás depende de qué les gusta, pero una vez que tenemos el sensor listo, que funciona, que cumple con los requisitos que nosotros necesitamos encontrarle una aplicación, necesitamos saber para qué se va a usar, necesitamos construir el objeto final para el que se va a utilizar. Y una vez que construimos este objeto final, lo que hace falta es poder escalarlo, poder llevarlo a un tamaño en el cual ya no sea una idea, ya no sea un sensor, sino que sea un producto que a su vez es escalable, es repetible, y acá viene un desafío mucho o súper más grande que lo va a abordar Anita. Bueno, ahí denme un cachito que voy a compartir pantalla. Ahí deben estar viendo mi pantalla. Y lo que yo les voy a estar contando es cómo pasamos de esto que les cuenta Facu, que es la aplicación de estos principios, a lograr tener un producto, en principio un prototipo, un producto, pero para llegar a un producto luego final, que pueda ser comercializado, que le sirva a los usuarios, que cumpla con todas las necesidades que tiene que cumplir, ¿no? Y para esto lo que hacemos es valernos de diferentes formas de prototipar las partes del producto que vamos a concretar luego. Esperen que... Ahí está. Si ustedes ven esto, esta es la plantilla Evers, como les mostraba Facu en una de las primeras imágenes, y podemos entender que es como el producto cerrado, terminado, pero adentro tiene todo esto que es lo que les iba comentando Facu antes, los sensores, que son la parte funcional, y de hecho tiene muchas más partes.
Por un lado, como veíamos, los sensores, que no son sensores individuales, sino que son circuitos enteros. Por otro lado, esto para que se convierta en un producto tiene que estar cubierto, protegido por estas coberturas. Yo no sé si ven mi manito, pero yo voy señalando con la manito ahí, que es lo que ven ahí ya concretado, prototipado. Por otro lado, la electrónica rígida, que es el cerebro, digamos, de este producto, que es el transmisor que se conecta mediante Bluetooth con la aplicación que controla estas plantillas, y siempre que tenemos algún producto de electrónica rígida, tenemos que protegerlo del ambiente, del polvo, de la humedad, por lo tanto vamos a necesitar carcasear este producto. Bien, y lo que le vamos a empezar a intentar contar ahora son desafíos en el prototipado de estas distintas tecnologías, que cada uno tiene los suyos. Por empezar, en las capas estas de sensores, el primer desafío fue encontrar que funcionalmente se comportaran como uno necesitaba, para que sensen el peso de la persona, tienen que tener distintas separaciones entre estas liñitas, como les contaba Facu, distintos diámetros. Luego pasamos a todo esto armar un circuito entero con las dificultades que trae, ya son otros tamaños, y empezar a encontrar también proveedores que pudieran entender lo que uno quería hacer, porque digamos es algo innovador, que muchos no habían pasado por esto. Entonces hay que convencer a la persona de que esto es posible. Si bien manejan algo de la tecnología, nosotros, entendiendo todos los pasos de la tecnología, les podemos pedir que expandan un poco sus capacidades para lograr hacer un producto de este estilo. Con la complejidad que tiene, que ustedes ven acá, son un montón de capitas de impresión, de capitas de material, que forman este sándwich que termina siendo el sensor. Y por otro lado, otra de las cosas que se prototipan, van a ver en estas primeras imágenes, que la plantilla originalmente era un plástico todo entero, pero para poder convertirse en una tecnología más usable y más acorde al pie, teniendo en cuenta que el cuerpo es curvo y se mueve de formas raras, van a ver acá a la derecha, en esta otra imagen, que tuvimos que ir prototipando distintas formas de recortes que tenía que tener esta plantilla, que gracias a el corte láser, en este caso, las pudimos iterar rápidamente, hacer varias pruebas y entender de qué manera era mejor plantear ese recorte para que la plantilla se fuera amoldando al pie cuando uno va caminando, ¿no? Bien, esto por la parte de los sensores, pero como vimos, el producto tiene muchas más partes. Por otro lado, la cobertura, y acá el desafío primero fue el mundo, llamémosle textil, de materiales blandos, de materiales tipo film, es súper, súper vasto. Entonces tuvimos que hacer todo un proceso de conocer proveedores, materiales, distintas características que tiene cada uno de estos, y si bien nosotros conocíamos con qué tenía que cumplir, primero teníamos que encontrar esos materiales, asesorarnos un montón, y después recolectar un montón de cantidad de muestras para poder hacerle testeos en laboratorio, que van a ver acá, muy rudimentariamente a veces, pero, qué sé yo, teníamos que testear que se pudieran limpiar, teníamos que testear que fueran impermeables, que fueran cortables, que fueran adhesivables. Si ven acá a la derecha, también lo que tuvimos que testear fue, bueno, con qué método podemos producir el recorte de estas piezas para que tengan la calidad que uno necesita. Entonces ahí implementamos corte láser. Son todas tecnologías de fabricación digital que nos permiten, a partir de un archivo que generamos, iterar rápidamente de esa forma. Inclusive nosotros laboramos con distintos talles, así que tenemos que prototipar cada talle, si se puede grabar, no se puede grabar y demás. Bien, eso, como decíamos, es la segunda parte, pero todavía tenemos el desafío de prototipar la electrónica de este producto. En este caso, la electrónica para nosotros es súper, súper importante porque, como les decía antes, es el cerebro, el corazón, ¿no? Entonces tenemos que tener como mucho control. Se podría pensar que todas las fases del prototipado de la electrónica están como muy desarrolladas en la industria, pero de hecho hay que tener muchísimo control sobre esta parte porque es realmente importante en el producto final. Y además el desafío también consta de encontrar los componentes en distintas partes del mundo e ir unificándolos. Por ejemplo, hay componentes que vienen de Estados Unidos, que se tienen que cruzar con una placa que se hace en China, que es esto, lo que ven acá,
que después un proveedor lo agarra y une todo para terminar convirtiéndose en esto que era el diseño inicial. Bien, pero como decíamos, siempre que uno tiene un producto de electrónica, tiene que protegerlo. Y acá viene por ahí la parte que más me divierte a mí, porque soy diseñadora industrial, pero hay que carcasear todo esto y hay que darle una forma y una forma de protegerlo. Y para eso hay distintas instancias en el prototipado de un producto. Todos por ahí tenemos en mente lo que es la impresión 3D, cuando yo tengo que hacer un producto de plástico habitualmente, que quiero que a fin de cuentas termine en producción haciéndose con inyección de plástico, tengo que empezar a definir una forma, un tamaño, un espesor y distintas cosas. Pero originalmente nosotros, si se fijan arriba, esto es como una progresión de cómo fuimos llegando a la forma que tiene que tener. Uno se va valiendo de distintos recursos. Al principio podemos empezar por prototipos sucios, que esta parte nunca tiene mucha fama, todos tenemos en mente la impresión 3D por ahí, pero empieza mucho antes, empieza en papel, empieza en un sketch, pasa a un prototipo sucio que habitualmente se hace con materiales de los que disponemos fácilmente, un cartón, cinta adhesiva, un clip de acá de librería, que nos permite por ahí definir tamaños, posiciones, usabilidad, que es muy importante en estos productos porque una persona va a interactuar con ellos, y cuando más o menos tenemos una configuración que nos parece que responde a las necesidades, recién ahí pasar a algún modelado que nos permite hacer una impresión 3D. En este caso, gracias a que en FAN disponemos de distintas tecnologías, pudimos hacer estas primeras aproximaciones en impresión 3D del tipo FDM, que es depósito de filamento plástico que se va adhiriendo entre sí. Y la característica que tiene este tipo de tecnología es que rápidamente me deja concretar un producto, pero no es muy precisa en cuanto a las terminaciones. Cuando uno ya pudimos ir definiendo la manera en la que queríamos que se vincule con el zapato, por ejemplo, pudimos generar un modelado más final de cómo queríamos que fuera ese ganchito y poder producirlo con otra tecnología de la que disponemos, que es la impresión 3D de resina. Esto nos acerca un poco más a cómo va a ser el producto final, se comporta un poco más como el plástico real con el que se va a hacer este producto, y además tiene la ventaja, además de esto de la terminación, de que esto es resina curada con luz UV, y el tiempo de la impresión depende de la altura de la pieza. No depende de la cantidad de piezas que yo ponga en la impresora, con lo cual puedo aprovechar al máximo esta tecnología para generar un montón de piecitas. Me lleva lo mismo hacer una pieza que todas las que entren, y nos deja llegar a tener como preseries, ¿no? Una primera cantidad de productos significativa, 20, 30, no son muchas, no nos vamos en escala a una producción alta en la que necesitemos matricería ni infraestructura muy grande, pero nos deja tener unas cuantas. ¿Para qué? Porque ¿para qué estamos haciendo todos estos prototipados? Para poder probar. Nosotros prototipamos para respondernos preguntas sobre el producto que nos dejen avanzar en el desarrollo, pero también muchas de estas preguntas tienen que ver con la usabilidad, con ¿a mi usuario le sirve? Nosotros todo el tiempo estamos intentando responder a que los sensores funcionen bien, para que sensen bien, para que puedan diagnosticar bien, y para esto una de las partes muy importantes es que este producto de hardware, los que van a ser usuarios del producto, lo puedan usar, tocar, opinar sobre qué necesitan que el producto cumpla, para que nosotros podamos volver al desarrollo con todo este feedback y poder adecuar el producto en siguientes iteraciones, volver a pasar por la etapa de prototipo sucio, volver a pasar por la etapa de prototipado en 3D, para volver a pasar a llegar hasta una, imagínense, nueva carcasa, una nueva cobertura, que cumpla con todo esto que los usuarios nos piden que el producto cumpla. Y una última cosita sobre prototipado que también queríamos comunicarles, porque de hecho nos está pasando ahora, y es un valor muy, muy grande de poder concretar un producto físico, es muchas veces el prototipado también sirve para comunicarse entre los miembros del equipo de desarrollo y con los proveedores. En este caso, esto es súper reciente, hace una semana, 2 semanas, ya estábamos en cuarentena, tenemos que hacer una nueva iteración sobre el producto, y es súper difícil comunicarse a veces sobre algo físico cuando no lo tenemos. Entonces,
Podemos usar recursos súper sencillos como el tallado de polifán, que es una especie de poliestireno expandido muy, muy prensado, para poder entre nosotros opinar sobre distintas variantes del producto, testearlas, verificar tamaños, formas, e inclusive comunicarnos con los proveedores que van a ser las partes internas de esto, para que entiendan por qué les estamos pidiendo lo que les estamos pidiendo. Y por último, que no estaba por ahí en la imagen inicial, pero es recontra importante cuando uno hace un producto de hardware que va a llegar al usuario, es el packaging o empaque. ¿Cómo le llega esto a la persona? Y en esto es muy importante primero pensar en el packaging, ¿para qué se va a usar? Hay packaging que sirven para solo envío, hay packaging que son descartables, hay otros que tienen que ver con la posición del producto en una góndola. En nuestro caso, el packaging tenía que cumplir con la función de contener el producto, protegerlo, y servirle a la persona para poder volverlo a guardar ahí, además de que le llegue en condiciones. Entonces, lo mismo, de la misma manera que lo anterior, volvimos a pasar por un proceso, si ustedes ven a la izquierda, de un prototipado dentro del laboratorio para verificar tamaños, después interactuamos con proveedores que nos permitieron definir detalles en la terminación de ese producto, después digitalizamos todo esto, tanto para la parte de la impresión de la caja como para este inserto que va a contener el producto, y por último pudimos hacer unos primeros prototipos de este packaging. Y una cosa súper importante a destacar acá es que el packaging es algo que habitualmente solo ve el cliente, o sea, quien compra verdaderamente este producto. Por lo tanto, es una parte súper importante de comunicación con esta persona que otros no tienen. Los que ven el producto a través de redes sociales, de la web, no se van a encontrar por ahí con el detalle de esta parte interna. Entonces nosotros creímos que era súper importante poder darle un mimo de alguna forma a esta persona, y se fijan, tenemos ahí una frase, digamos, pensada para de alguna forma agradecer a este cliente. Bueno, creo que ahí terminamos con esta parte y va a seguir contándoles Nacho. Hasta acá, digamos, Facu y Anita contaron un poco la parte más divertida del proyecto. A mí me toca contarles la parte más aburrida, si se quiere, que es justamente esta complejidad que implica llevar de un prototipo a una empresa, ¿no? Hasta ahora vimos todas soluciones técnicas que responden a un problema, pero para que esto impacte realmente en una solución e impacte en la realidad, hace falta generar una empresa. Acá les traje una definición de lo que es una empresa para la Real Academia Española. La primera tiene que ver más con la acción, que entra en una dificultad o una ejecución que requiere decisión y esfuerzo, por supuesto. Pero la segunda, que es la más usada normalmente, es una unidad de organización que puede tener cualquier actividad, pero que básicamente tiene un fin lucrativo, ¿no? Y esto no es menor, porque todo esto en algún punto tiene que tener sentido si es lucrativo. Pero nosotros, si bien obviamente somos una empresa a nivel formal, claramente nos identificamos más con una startup. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, entre una startup y una empresa? Básicamente que la startup, y acá traigo una definición de Eric Rice, que es un autor muy conocido del libro Lean Startup. Básicamente, para Rice y para muchos otros autores, la gran diferencia es que una startup se crea en condiciones de extrema incertidumbre. Y eso es lo que le diferencia a una empresa normal. Una empresa como Coca-Cola o Nestlé o la que se quieran imaginar, es una empresa que ya tiene muy definido cuál es su cliente, cuál es su producto, cuál es el problema que resuelve, mientras que una startup está todavía en pleno proceso de descubrimiento. Y la complejidad que implica una empresa, una organización de este tipo, va mucho más allá, y un poco el objetivo también de esta charla es tratar de transmitirle cómo se va complejizando cada vez más el desarrollo de una solución que impacte en un problema. Hasta ahora todo lo que vimos está muy relacionado con lo que tiene que ver con R&D, con el desarrollo de esa solución,
Pero claramente ese desarrollo, si nosotros lo queremos llevar a una escala, necesitamos producción, necesitamos producirlo, necesitamos proveedores que tengan esas capacidades de producción, necesitamos afinar los procesos de producción con ellos, necesitamos un proceso de logística, y cuando hablamos de logística, tanto logística de abastecimiento, la compra de insumos para la producción, como también la logística de supply chain para el delivery de todos esos productos terminados. Pero claramente esa logística no tiene sentido si no tenemos quién va a ser nuestro cliente, si no podemos llegar a él, si nuestro cliente no nos conoce. Para eso están todas las acciones de marketing, que pueden ir desde acciones de difusión o acciones de sensibilización y concientización. Necesitamos también todo el aspecto comercial, porque atrás de eso va a haber un cliente al cual va a haber que fijarle condiciones, va a haber que fijarle precios, va a haber que tener un esquema también de postventa para poder, obviamente, dar solución a aquellos productos que tengan fallas o que no cumplan con las expectativas del cliente. Necesitamos también, obviamente, finanzas. Después vamos a ver, Facu les va a hacer un doble clic en este punto en particular, pero obviamente para que todo esto funcione, hace falta de recursos económicos, necesitamos administración, porque necesitamos cumplir con requisitos legales, con requisitos impositivos. Nosotros, por ejemplo, para que sea una idea, tenemos una sociedad en Argentina, una SAS, pero también tenemos una sociedad en Chile que tuvimos que crear por un concurso que después Facu les va a comentar más, y todo eso requiere, digamos, de mucho esfuerzo y mucha coordinación. Para darles un ejemplo muy sencillo, pero muy concreto, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer sí o sí, digamos, una vez que tengamos este prototipo, para llegar a nuestro cliente final, que es un cliente médico, es pasar una serie de regulaciones. En el caso de Argentina, esto está regulado por la ANMAT, seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero hay otras entidades como FDA o Anvisa en Brasil, que son entidades que regulan todo esto. Y obviamente que no basta solo con el prototipo para cumplir estas regulaciones, sino también necesitamos, en un caso concreto de ANMAT, necesitamos realizar ensayos. Esos ensayos necesitamos, digamos, coordinarlos desde el área de administración, pero también necesitamos tener todos los disclaimers legales para estar protegidos de que ese producto, por un lado, no dañe a nadie, pero por otro lado, que eso esté bien comunicado y que no haya ningún problema a futuro. Obviamente necesitamos hacer producción para mandar a hacer esos ensayos y toda la logística que implica toda esa parte de ensayos también. Con lo cual acá ven como en un caso concreto, en un proyecto concreto, como es el de la regulación médica y el de obtener las certificaciones, intervienen muchas áreas. Finalmente, para terminar este tema de la empresa, acá destacamos 3 factores que nosotros creemos que son claves a la hora de generar un proyecto de estas características. El primero es el problema, y esto siempre hacemos mucho hincapié. O sea, creo que los proyectos que llegan a buen puerto es aquellos proyectos que se enamoran más del problema que la solución. Y aunque nos duela un montón, todos en Evers estamos comprometidos con el problema a tal punto que si tuviéramos que tirar por la borda todas las slides que venimos mencionando desde que empezó Facu la conversación, hablando de nanotintas, de tintas de nanopartículas de plata, pasando por el prototipado, si tuviéramos que tirar todo eso a la borda porque encontramos que la solución al problema pasa por otro lado, nos dolería mucho en el alma porque son muchos años y mucho tiempo de desarrollo, pero estaríamos dispuestos a hacerlo porque consideramos que tenemos la flexibilidad como para pivotear todo lo posible para resolver el problema que tiene que ver con eso que Facu les contó en la slide número 3. El siguiente factor clave que creemos para el desarrollo de este tipo de proyectos es el equipo. Básicamente, hoy somos un equipo de 6 personas. Acá en la foto pueden ver 5 de ellas. Bueno, Facu y Anita que están dando la presentación, pero también están Xi, que se ocupa de toda la parte administrativa bastante transversal a la organización. Iván, que es nuestro técnico electrónico y resuelve problemas básicamente
del prototipado de la electrónica. Y también la tenemos a Gaby, que es nuestra médica en el equipo, y bueno, ella es un poco la que hace de esta interfase con el cliente. Pero básicamente lo importante acá de destacar es que el equipo va más allá de sus funciones estrictamente asumidas. Todos en el equipo tenemos un espíritu de colaboración permanente y creo que ninguno de nosotros, si bien tenemos algunas funciones claves que atañen a cada uno, todos colaboramos en todas las funciones y el compromiso va más allá de un compromiso estrictamente laboral del que podría haber en una empresa normal. Y esto creo que es clave y eso se logra básicamente con un propósito, ¿no? Y este es el cierre, digamos, de esta sección que personalmente, y creo que todos en el equipo estamos de acuerdo que esto es imposible si no tenemos un propósito claro. O sea, acá una empresa, como decimos antes, la definición es que tiene que estar en los fines de lucro. Eso está perfecto, pero está perfecto para que sea sustentable, pero nosotros creemos en algo mucho más, digamos, muy superador a esa definición, que tiene que ver con impactar realmente en un problema, ¿no? Como decíamos antes. Impactar es transformar, es generar un cambio positivo en la sociedad, y ese espíritu, si bien hoy lo estamos abordando con este problema puntual, es inherente a todo el equipo y a la cultura de Everse. Bueno, como les decía, la empresa, digamos, no es una entidad que funcione aislada de un ecosistema y sería imposible que todo esto funcione si no hubiera un ecosistema que acompañe. En este caso, digamos, para ilustrar lo que implica el ecosistema, trajimos el famoso Canvas o modelo de negocios, que es una herramienta que justamente nos sirve para visualizar el modelo de negocios, donde acá podemos ver que además de la empresa y de nuestra propuesta de valor, necesitamos relaciones con los clientes, necesitamos canales de distribución, necesitamos recursos, necesitamos alianzas estratégicas y para que Everse hoy sea una realidad y funcione, por ejemplo, necesitamos de una institución como la Fundación Argentina de Nanotecnología, que es donde estamos incubados, donde físicamente estamos. Ahora por razones de COVID obviamente no podemos estar físicamente ahí, pero una incubadora como la FAN te permite tener acceso a recursos compartidos, como son las impresoras de impresión 3D, con las cuales hacemos las carcasas que mostró Anita previamente. También hacer hacer uso obviamente de salas, de espacios colaborativos, pero también de electrónica. También dentro del mismo predio de la UNSAM tenemos el Centro Asistencial Universitario, que es el CAU, que es un centro que se dedica justamente a lo que tiene que ver con el estudio de la biomecánica y la marcha, con lo cual ellos son una contraparte fundamental para mejorar nuestro producto. También estamos incubados en ERETS, que es una incubadora del Hospital Albert Einstein en Brasil. El que ven acá es el VP de innovación de Albert Einstein, y con ellos estamos llevando adelante también ensayos clínicos. Y también con la Universidad de San Pablo hay un equipo dentro de la Universidad de San Pablo que hace estudio de marcha y de biomecánica muy enfocado en el pie, y también tienen unas plantillas similares a las nuestras que son mucho más costosas y se usan para estudios muy específicos y que nos sirven también para contrastar nuestros productos con los que existen ya en el mercado. Y bueno, como los pueden ver acá también, ellos están muy felices de haber entablado esta alianza. Finalmente, bueno, dejo parte de lo que es el ecosistema, también tiene que ver con el financiamiento, que es clave, y acá involucran otras instituciones que Facu les va a hablar mejor. Excelente, buenísimo, Nacho, fantástico, estuvo buenísimo. Ahora, sin duda que todo esto es súper importante, pero finalmente es necesario entender cómo hacemos para que esto sea sustentable y para que esto realmente impacte en quienes los necesitan. Entonces, las ideas están buenísimas y como Nacho recalcó, lo importante es tener una solución que realmente, un problema al que realmente podamos
dar una solución. Entonces, lo que voy a hacer yo es tratar de contarle un poquito qué herramientas hay para financiar ese tipo de tecnologías, qué herramientas existen en Argentina y en el mundo como para poder desarrollar este tipo de tecnología, porque vi que algunos estaban consultando justamente. ¿Por qué es importante, en primer lugar, buscar financiamiento para este tipo de proyectos? En primer lugar, porque típicamente necesitamos un periodo bastante largo para poder desarrollarlo. No es algo que podamos, como decía Nacho, producir y vender, porque es un proceso mucho más iterativo, mucho más largo de búsqueda de clientes, desarrollo de producto, prototipar. Es necesario formar equipos y equipos con muy altas capacidades porque hay desafíos en todos los aspectos, desafíos tecnológicos, desafíos en los administrativos, hay que coordinar desde etapas muy tempranas, hay que estar coordinando logística de 2 países, de 3 países, como son soluciones que impactan en todo el mundo, típicamente en estadios muy tempranos las empresas se expanden y eso requiere de gente que tenga mucha capacidad para desarrollarlo. Es necesario probar, iterar, probar, como vieron, hay iteración desde el sensor hasta los proveedores, hasta en el modelo de negocio, y todo eso lleva costos y lleva tiempo sobre todo. Y otra ventaja que permite la inversión es que te acelera los procesos, te permite hacer cosas a la vez, te permite concentrarte en actividades que de otra forma sería súper difícil para un equipo poder focalizarse a largo plazo. Entonces la inversión es súper importante para los proyectos, para las empresas que son científico-tecnológicas. Es súper importante. ¿Y qué herramientas tenemos? Típicamente las startups o las empresas que nosotros conocemos, Facebook, aplicaciones en el celular o muchas, tienen esta forma de invertir. Tenemos la etapa de idea, la etapa en donde se juntan 2 o 3 personas a desarrollar. Los primeros inversores se denominan los family and friends, que son los amigos y la familia. También dentro de la jerga se dice family, friends and fools, que es amigos, familia y tontos. Después la etapa de seed, series A, hay diferentes etapas que van creciendo en función de las necesidades. Pero antes que estas etapas, para empresas del estilo tecnológicas, innovadoras, que son con muchísimo riesgo, porque estas empresas tienen muchísimo riesgo de fracasar finalmente porque están recién comenzando, hay otras herramientas que están más fácil o permiten a estadios más tempranos desarrollarse. Por ejemplo, concursos. Existen concursos para emprendedores que permiten financiar, que pueden ser argentinos, pueden ser en todo el mundo. Estos son algunos concursos que nosotros ganamos. El primero es un concurso Santander Río que ganamos en su momento. Después fuimos acelerados por Startup Chile. Startup Chile es una aceleradora de empresa que justamente busca proyectos en estadios tempranos o con prototipos existentes que busquen desarrollar o implementar su producto. Y después fuimos invertidos también por una organización que se llama Expo 2020 en Dubái, que nos permitió hacer un desarrollo mucho más intensivo del producto. ¿Qué es lo que voy? Existen diferentes herramientas, existen un montón dentro del ecosistema, como decía Nacho, que van desde concursos, subsidios y aceleradoras. Esos son los 3 pilares que cualquier proyecto debería buscar para poder financiarse. Cada uno va a financiar diferentes estadios de proyecto. Entonces ahora lo que voy a hacer, les voy a contar un poquito de los 2 tipos de financiamientos que existen para financiar ese tipo de proyecto. A grandes rasgos son públicos y privados, y cada uno va a tener necesidades o va a esperar contraparte. Por ejemplo, si nos basamos en los públicos, típicamente, en casos generales, van a invertir en proyectos que están en estadios tempranos, que tengan una idea, que sean un prototipo muy básico, porque lo que buscan es desarrollar el ecosistema o buscan desarrollar la industria de su país. ¿Qué tiene de malo? Que generalmente son más lentos, son más burocráticos, te piden más requisitos, menos requisitos en el punto económico, pero más requisitos de papel. No tienen exigencias monetarias, es decir, no te exigen que des una contrapartida, que les devuelvas plata, pero sí tienen exigencias no monetarias. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, si vas a Startup Chile, te van a pedir que te establezcas en el país, que generes trabajo, que desarrolles una empresa ahí, que busques realmente cultivar tu empresa en el país. Entonces, esa es la exigencia que tienen estos organismos en Dubái, en Brasil, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina. Y los financiamientos generalmente rondan los $10.000, $50.000, hasta $250.000 típicamente. Hay casos en donde hay más, pero no son los típicos. Ahora, si nos vamos a organismos privados, financian todos los estadios, financian desde ideas hasta empresas multimillonarias. Pero, ¿cuál es el principal problema? Es que te exigen una contrapartida monetaria y te van a exigir control de tu empresa, es decir, te van a comprar una partecita de tu empresa a cambio de la inversión que te des. Y a medida que vos seas una empresa más temprana, es decir, estés en una etapa de recién idea o recién un prototipo, te van a dar menos plata y te van a sacar un porcentaje más grande de tu empresa. Pero
pueden invertir $50.000, $250.000, 1 millón, 25 millones, 100 millones. No hay límite para un inversor privado, pero obviamente va a depender del estadio y de un montón de cosas. Entonces, lo típico para este tipo de proyectos que son tecnológicos y necesitan mucha inversión es que primero vayan por toda una etapa de organismo público, ¿sí? Que busquen financiar la primera etapa, donde hay más riesgo, donde busquen validar, conceptualizar esa idea, y cuando ya sea una empresa que esté funcionando, que tenga un par de ventas, que tenga validaciones clínicas en nuestro caso, pasamos a organismos privados que nos aceleren este proceso, ya que la cantidad de dinero va a ser más intensiva. ¿Cuáles son los requisitos típicos que van a evaluar, ya sea tanto público como privado? En general son bastante similares. Lo primero que se mira es el equipo. Es lo esencial que te van a mirar, es quién está detrás de esta idea, quién está detrás de esta empresa, porque finalmente podemos tener la mejor idea, podemos tener lo mejor, pero si no hay personas comprometidas realmente con esta solución, va a ser muy difícil que alguien invierta, ya sea público o privado. Acá me faltan personas del equipo, me falta G y me falta Gaby, así que si me están viendo les pido perdón, era una slide vieja. Y después hace falta mentores, personas que sean especialistas en la industria, que dominen, que no tienen tiempo para estar trabajando con nosotros, porque son personas con mucha experiencia, con mucha capacidad, con muchos años de trayectoria, pero tienen la capacidad de darte un consejo, de decirte es por acá, es mejor que vayas por acá, y eso está muy bien visto dentro del ecosistema porque son personas que finalmente te ayudan a que ese camino que tiene tanta incertidumbre baje un poquito y sea más simple. En segundo, que haya un problema real. Es súper importante que haya un problema y una necesidad social o de cualquier tipo, pero que haya una necesidad, es decir, que alguien realmente esté sufriendo por este problema. Entonces es muy importante que tengamos claro cuál es el problema que queremos solucionar. Después, ¿cuál es la evidencia, cuál es el track record que tiene tu empresa? Una cosa es tener una idea, una cosa es tener un prototipo, otra cosa es tener una escala. Si vos estás buscando $1 millón, ¿por qué estás buscando $1 millón? ¿Qué hiciste hasta el momento? ¿Quién te invirtió? ¿Te invirtieron? No. Entonces, es súper importante correlacionar el estadio con la inversión que se está buscando. Y eso se va haciendo mediante evidencia, mediante participación en lugares, mostrando qué es lo que hicimos hasta el momento. Entonces, es lo que se denomina el track record que tenga la empresa. Es súper, súper importante que tenga sentido cuánta plata vamos a buscar con lo que hicimos hasta el momento. Y por último, quizás es la innovación. La innovación es súper importante, pero dentro de los requisitos que se evalúan a la hora de buscar un proyecto es quizás lo último que se mira. La innovación existe un montón, existen empresas que hacen lo mismo, existe Coca, existe Pepsi, existe Facebook, existe Instagram. Lo importante es entender si realmente hay alguien que lo necesita, si hay un equipo de personas que tengan la capacidad de llevarlo a cabo, y si ese equipo se complementa bien y ha hecho cosas con la capacidad de llevarlo a cabo. Entonces la innovación es súper importante, pero dentro de las evaluaciones casi lo último que cualquier persona que está evaluando del otro lado es lo que va a mirar. Es un detalle prácticamente. Lo que se busca es las personas y qué tenemos hecho. Con eso, el mensaje que quiero dejar y que queremos remarcar con esta charla, todas las personas que vimos, es que primero es el problema, luego la solución. Típicamente los que venimos de áreas técnicas, los que somos ingenieros, los que nos gusta la innovación, los que somos diseñadores, lo que nos gusta es la solución, porque nos gusta la tecnología, nos gusta crear, nos gusta creo una plantilla y después la uso, hago nanotecnología y después le aplico algo. Pero la realidad es que el proceso es al revés. Uno encuentra una problemática, uno encuentra una necesidad y ve cómo puede solucionarla, qué herramientas tiene. Entonces, como dijo Nacho, nosotros tenemos la capacidad, si se propusiera, de cambiar nuestra plantilla, de hacer una media, de hacer una plataforma, o lo que hiciera falta, si realmente no estamos solucionando a un problema real. Entonces, cuando vayan a empezar algo, cuando vayan a querer crear algo, primero enfóquense en el problema y de ahí van a tener la posibilidad de encontrarle miles de soluciones.